Manolete, pero me gustaría que hablásemos un poquito de otro gran torero, Luis Miguel Dominguín. Me gustaría preguntarte qué diferencias había entre el arte de torear de Manolete y de Dominguín, y si de alguna manera Manolete estaba más influenciado por Belmonte y Dominguín más por Joselito, más Bueno, atlético, no sé. sí, en cierta medida observo, Luis, que te has documentado muy bien. Lo que sucede es que la documentación a la que realmente podemos apelar en muchos casos es absolutamente deficitaria. En el Mm, caso de Manolete, Manolete no tiene parangón con absolutamente nadie. De hecho, a Manolete le tratan de echar otros toreros para tratar de establecer una pugna que Manolete siempre gana, pero gana por muchos cuerpos de ventaja. Le echaron a la pugna a Domingo Ortega, que era un torero de alguna manera prebélico, es decir, es un torero que ya arribó al toreo antes de la Guerra Civil Española. Y era un torero muy poderoso, muy capaz, con un gran sentido del temple, fíjate, con un gran sentido del temple, pero fue un torero muy especulativo, fue un torero que nunca paró con los toros, sino que al contrario, su cadencia la empleaba dentro de un sentido móvil del toreo, por lo tanto no aporta nada especialmente dúctil. Con él, Manolete vive una anécdota que provoca la antipatía de Domingo Ortega hacia Manolete, cuando Manolete obró bajo mi punto de vista, con toda elegancia. Coincidiendo en América, en una temporada americana, Domingo Ortega, que era un hombre de mucha prosapia y que, bueno, de alguna manera le gustaba darse marchamo de maestro, estaba hablando con otros toreros, americanos en muchos casos, en un momento en un hotel de allí de América, y él comentaba que, esto lo recoge además Guillermo Sureda, otro gran compilador de teorías taurinas. Estaba comentando Domingo Ortega que lo importante con los toros al principio es doblarse. Lo importante es doblarse con el toro, hay que doblarse con el toro, y trataba de alguna manera de hacer ver a los otros toreros que eso era la clave. Insistió con eso. En ese momento se incorpora a la tertulia Manolete. Y Domingo Ortega, que lo ve, vuelve a insistir en el término, porque lo importante es doblarse con los toros. ¿Verdad, Manuel, que lo importante es doblarse con los toros? Y Manolete, que el hombre ya estaba cansado bueno, pues de tanto chascarrillo al respecto, le dijo: mire, Domingo, mientras usted se está doblando con los toros, yo ya le he pegado 6 naturales. Eso a Domingo Ortega lo dejó fuera de juego, naturalmente, y a partir de ahí Domingo Ortega, de alguna manera, se la tenía jurada a Manolete, pero con Manolete nunca pudo. Domingo Ortega no le llegó a hacer sombra a Manolete ni por aproximación. Le echaron a Pepe Luis Vázquez para tratar de competir con él. Pepe Luis Vázquez no era rival para Manolete. mm, Llegó un mexicano para competir con Manolete, que fue Carlos Arruza. Y Carlos Arruza era un hombre que tenía un sentido deportivo de la lidia. Era un hombre muy atlético, muy dinámico, un hombre de muchas facultades. Y lo echaron en cierta medida a Manolete y le hicieron ver que Manolete, que si era un tipo terrible, había que acabar con él y demás. Y de repente, cuando llega Arruza y ve a Manolete, dice: pero por amor de Dios, ¿quién quiere acabar con este señor? Es imposible, absolutamente imposible, hasta el punto de que se hicieron amigos. Y sellaron su amistad en la famosa Paella de Riscal, que era un restaurante de Madrid, donde se fotografían los dos comiendo paella mm. tranquilamente. Carlos Arruza no fue rival para Manolete. Y en estas le tratan de echar un último rival, que es Luis Miguel Dominguín. Y es un tipo muy interesante. Luis Miguel Dominguín fundamentalmente es un hombre como sujeto humano muy interesante. Como torero, él mismo es muy consciente de sus limitaciones y de sus capacidades. Es un torero poderoso, es un torero dominador, es un torero capaz. En Luis Miguel Dominguín se empieza a experimentar toda la publicidad de fondo de cara a poner en liza a un gran torero, pero es un torero muy frío, es un torero apático, es un torero dominador, pero que no llega al corazón. Como dijo alguien, era un torero de cabeza que no llega al corazón. Es un torero puramente cerebral que no empuja de alguna manera los resortes cordiales. Es decir, es un torero que ves, bueno, con cierto agrado, con mucha capacidad de dominación, pero que no te motiva nada. Y tampoco era rival para Manolete. No obstante, Luis Miguel Dominguín compartió cartel con Manolete la tarde en que fallece Manolete. Esa Ujú. tarde en Linares, el 28 de agosto de 1947, el cartel con toros de Miura lo componen Rafael Vega de los Reyes, gitanillo de Triana, Manuel Rodríguez Sánchez Manolete y Luis Miguel Dominguín, que en ese momento era un torero muy joven. Y sucede una cosa curiosa. Luis Miguel Dominguín, cuando llega a los toros, llega con el ánimo exacerbado de quererse comer el mundo, de querer ser el número uno, de quererse poner en figura. Y va por Manolete, va por él, aunque no puede con él, obviamente, pero va por él. Eres el objeto a batir. Pero esa tarde, él, que actúa como uno de los actores principales de la muerte de Manolete, cuando ve que Manolete muere en las astas del toro, a partir de ahí, el Luis Miguel Dominguín, y esto no lo ha narrado ningún historiador ni lo ha contado ningún crítico, en Luis Miguel Dominguín se opera una catarsis. Es decir, Luis Miguel Dominguín, que estaba llamado a ser un torero dominador y un torero que de alguna manera capitalizara el panorama taurino de su tiempo, a partir de ese momento se da cuenta de que la vida es tan
más allá de un ruedo. Es decir, que más allá del ruedo hay todo un mundo por explorar y que la gente que además se concita como público de esa plaza de toros en muchos casos no merece la pena. De hecho, él, que mantiene muchas veces conversaciones con Ortega y Gasset, porque también Luis Miguel Domínguez era un hombre que era partidario de reunirse con grandes personalidades del mundo del pensamiento y del mundo del arte, pues con José Ortega y Gasset compartió varias conversaciones y en una ocasión lo contaba él. Dice que le llegó a decir al propio filósofo, a don José Ortega y Gasset, le dijo, mire, no se engañe. A pesar de sus buenas formas, a pesar de su capacitación, de sus conocimientos, no olvide que 20.000 filósofos en una plaza de toros son 20.000 animales. Es decir, a él la muerte de Manolete le impactó muchísimo. Cuando vio que el público enseñaba las entradas hasta el punto de que llevó a ese hombre a morir, como te digo, con Luis Miguel Dominguín se operó una catarsis. En Luis Miguel Dominguín cambió por completo la mentalidad. Y Luis Miguel Dominguín dijo, no, a partir de ahora voy a hacer lo que yo considero que tengo que hacer, pero a esta gente, por lo pronto, la empiezo a cuestionar. Y el Luis Miguel Dominguín, llamado a ser el torero de alguna manera que recogiera el testigo de Manolete, opta por darse a la vida muelle, eso que damos en llamar la vida muelle. Y Luis Miguel Dominguín, a partir de ahí, comienza a coquetear con las grandes actrices de Hollywood. De hecho, tiene un romance extraordinariamente conocido con Ava Gardner. Se especula que también tuvo una aproximación a Rita Hayworth, la tuvo con María Félix, con otras muchas mujeres de otros panoramas y de otros órdenes. Fue un hombre una especie además, de Carlos Fuentes, no sé si lo conozcas, ¿no? El escritor mexicano. Sí, natural, sí, bueno, en cierta medida sí. Sí, digo, con estos romances, sí, estas actrices. Exacto, en cierta medida, y él además vio que eso también era una fuente de publicidad que le venía estupendamente. Entonces, él como se dedicó, a Carlos Fuentes. Efectivamente, bueno, y él en cierto modo, pues eso, trató de alguna manera de aprovechar la inercia de su facultad como torero para desenvolverse en otra serie de ambientes. Y a partir de ahí, Luis Miguel Dominguín, como te digo, que estaba llamado en una determinada dirección, la muerte de Manolete, a pesar de que nadie ha hablado de eso, la muerte de Manolete opera en él un cambio sustancial. Y ese hombre, que era extraordinariamente tendente a alcanzar todos los logros profesionales a que pudiera estar llamado, era muy ambicioso, pues finalmente opta por adoptar otro rol, porque ese momento, ese punto de inflexión de la muerte de Manolete le condiciona por completo. No obstante, como te decía, Luis Miguel Dominguín sí que es un hombre, luego además de tal grado de capacidades a nivel humano, que ha desarrollado un incontable número de anécdotas. Y hay algunas que me gustaría que no se nos quedaran en el tintero, Luis, porque son extraordinariamente interesantes. Luis Miguel Dominguín, como sabes, fue amigo también de Pablo Ruiz Picasso, del pintor. Claro. Creo que es padrino de Miguel Bosé, ¿no? Exacto, exacto. Fue padrino de Miguel Bosé. Pablo Picasso, bajo mi punto de vista, es otro caso de inflación artística fuera de lo común. Es decir, a mí Pablo Picasso me parece que es un señor muy cuestionable desde un punto de vista artístico, nada digo desde un punto de vista humano. Y Pablo Picasso, en lo personal, ya al margen de otra serie de factores que cuando se quiera se puede discutir al respecto de ello, en lo personal era un auténtico zote, era un tarugo, era un tipo absolutamente cartesiano y bueno, pues muy limitado, a pesar de lo que nos quieran contar. En una ocasión le propusieron recopilar dibujos de corte taurino en un libro, para darlo a la imprenta, y así lo hizo. Recopiló dibujos que él tenía relacionados con el mundo de los toros, lo dio a la editorial que quería publicar el libro y se publicó. No obstante, él dijo, me gustaría que prologara el libro un torero. Y como tenía amistad con Luis Miguel Dominguín, se lo propuso a Luis Miguel Dominguín. Y Luis Miguel Dominguín en un principio le dijo, bueno, yo no estoy capacitado para esto, no creo que sea la persona más a propósito. Picasso insistió, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú. Total, que Luis Miguel Dominguín terminó haciendo el prólogo a ese libro. La anécdota viene desde el punto de vista en que ese libro, pues por determinadas circunstancias, logra editarse en distintos idiomas. Entonces, Picasso, que naturalmente era el que estaba informado al respecto del libro, coge el teléfono, llama a Luis Miguel Dominguín, dice, Luis Miguel, estoy encantado. Dice, qué éxito el del libro, qué éxito. Fíjate si he tenido, es decir, lo particularizaba en él, si he tenido éxito, que el libro se ha editado en distintos idiomas. Y dicen que Luis Miguel Dominguín, que también tenía ese carácter, le dijo, pero vamos a ver, pedazo de tarugo, ¿no te das cuenta entonces de que el éxito no es tuyo, sino mío? Porque los dibujos no necesitan transcripción a ningún idioma, sino que lo que habrán transcrito será el prólogo. Y dicen que Picasso en ese momento cayó en lo cuenta y dijo, anda, coño, pues es verdad. Entonces, el éxito era de Luis Miguel Dominguín, no de Picasso. Luego, Luis Miguel, en otro orden de cosas, tuvo amistad incluso con Franco, y con
con el general Franco, que fue jefe del Estado de España, ¿sabes?, durante casi 40 años. Y bueno, pues de hecho Que compartió... haciendo un paréntesis, perdón que te interrumpa antes Sí, de que se me olvide, Miguel Bosé sacó hace poco una biografía que creo que ya ha pasado sí. muy desapercibida porque la gente no se esperaba más una biografía pues del Bosé que conocemos y Bosé escribe una biografía de su niñez que es muy interesante porque relata toda esta vida de Dominguín y esto que estás contando y así Fíjate, que, no he leído el libro, pero me lo ujú, anoto, tal y como dices tú, con objeto bueno, de tratar de extraer en cierta medida toda esa información que puede claro, ser porque es muy ese interesante. mundo de pues la finca donde vivían y bueno, todo esto, Bueno, de hecho, me consta, porque eso se lo he oído a él de viva voz, que él compartía tardes con el propio Picasso, que él claro, lo que decía, me llamaba la atención que era un señor que siempre andaba en calzoncillos por ahí pintando cosas, decía el propio Miguel Bosé en algunos casos, y su hermana, Paula Dominguín. Y bueno, pues fíjate, Miguel Bosé, que tuvo una relación muy tirante con su padre, porque, ujú, bueno, Miguel Bosé, por ser un hombre con, bueno, pues, con una serie de características que en cierta medida, pues, no claro, no terminaban, iban con el arquetipo del macho, exacto, ¿no? Del Luis Miguel Domínguez. no terminaban de satisfacer a su padre, pues tuvo Ujú, muchas desavenencias con él, tuvo muchas desavenencias. Sin embargo, yo que he tenido ocasión de verles incluso en varias entrevistas que compartieron juntos con una periodista española, Mercedes Milá, claro. entre ellos se ve que hay Que una... Mercedes Milá es la del episodio de Francisco Umbral, ¿no? De ¿por qué no se Exacto, habla de mi libro, no? exacto, sí, sí. Que es una lástima que a Francisco Umbral se le termine conociendo prácticamente por eso Claro, cuando tiene una obra de fondo bastante importante. muy respetable, desde luego. No obstante, pues eso, Miguel Bosé, a pesar de esas diferencias que tenía con su padre, en el fondo hay una admiración de fondo por él. Además, el libro del que me hablas, no lo he leído, pero conozco la portada y demás, es él con una montera de toreros, Pues si no te me lo voy a equivoco. mandar y intercambiamos libros. ¿Qué te parece? Pues oye, encantado, encantado, me parecería fantástico. Pues como te decía, en ese caso, bueno, Luis Miguel, que incluso conocía a mucha gente, conoció al propio general Franco, Mm. y bueno, pues en una cacería, uno de los ministros del general Franco, que al parecer era un tipo, bueno, pues un tipo difícil y un tipo que además quería poner en una situación comprometida a Luis Miguel Dominguín tenía un hermano, Domingo Dominguín, que se hizo comunista. Y digo se hizo comunista porque en un principio era falangista, pasó al comunismo, bueno, vivió determinadas experiencias a nivel político. Y su hermano era comunista, Domingo, incluso operó en la clandestinidad y demás. Y uno de los ministros de Franco, coincidiendo en una cacería con Luis Miguel, le dijo, oiga, Luis Miguel, tengo entendido que uno de sus hermanos es comunista. Y eso lo dijo delante de Franco para indisponerle con Franco precisamente. Y Luis Miguel, que era un tipo de vuelta de muchas cosas, le dijo, no, se equivoca. No es solamente uno, somos comunistas los tres. Y dicen que Franco comenzó a reírse y le dijo a su ministro, ¿ves? ¿Te das cuenta? Te viene bien por meterte donde no te llaman. De ahí además otra frase de Franco que es muy conocida, que se la dedicó a un director de periódico en su momento y también se la dedicó a este señor en ese instante. Le dijo, ¿ves? Lo que tienes que hacer es como yo, no meterte en política, le dijo a su ministro. Bueno, pues al margen de eso hay otra anécdota de Luis Miguel Dominguín que habla muy bien de su carácter. Muy bien, bueno, habla muy a las claras de su carácter. En una ocasión, toreando en Zaragoza, toreaba varios días seguidos. Y había un aficionado en Zaragoza, muy cerca de una localidad muy próxima al ruedo, que no dejaba de increparle, no paraba de increparle. Y ya le increpó tanto que Luis Miguel, entre barreras, le preguntó a una persona próxima, le dijo, oye, ¿sabes quién es este tipo que no para de increparme y tal? Dice, no te preocupes, que me informó y lo averiguamos. Total, que vino con la información y le dijo, oye, Luis Miguel, mira, que me comentan que es un señor que tiene una óptica aquí en Zaragoza, en una de las calles céntricas de Zaragoza, y que es muy aficionado, pero que tiene una óptica. Dice, entérate dónde está la óptica que vamos a ir a verle. Total, que como tenía que volver a torear en Zaragoza Dominguín, pues en la noche en la que bueno, pues, sirve de intervalo entre una corrida y otra, al día siguiente por la mañana se acerca a la óptica. Y en la óptica estaba este señor atendiendo allí. Entonces entra Luis Miguel y Luis Miguel entra haciendo como que a este señor no le conoce. Pero este señor, curiosamente, que a Luis Miguel le conoce perfectamente, naturalmente, es el torero al que había visto el día anterior, también se hace el despistado. Es decir, entra Luis Miguel y este señor le atiende y le dice, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué desea? Y le dice Luis Miguel, pues verá, estoy buscando unas gafas de sol. Y dice, sí, claro, pues mira, aquí tiene estos modelos, si quiere probarse alguno, y Luis Miguel coge y empieza a probarse modelos. Entonces coge un modelo, se mira al espejo y bueno, muestra cierto síntoma de aprobación. Entonces se acerca al óptico y a este señor oftalmólogo y le dice, pues me gustan estas gafas. Dice, perfecto, pues si quiere usted llevárselas. Dice, me gustan, pero es que observo que tienen un problema. Verá, cuando me las pongo, se pone las gafas y se queda mirando al óptico
le dice, y discúlpame por los términos, pero le dice al óptico, es que cuando me las pongo solo veo hijos de puta. Y entonces el óptico que se quedó un tanto sorprendido, le dijo, ¿me permite las gafas, por favor? Y Luis Miguel, claro, en ese momento se quedó sorprendido, se las dio, cogió el óptico, se las puso, se quedó mirando a Luis Miguel y le dijo, Tienes razón. pues discúlpeme, pero tiene usted razón. Cuentan, bueno, pues los que alimentan este tipo de anécdotas, que a partir de ahí, entre ellos dos, nació una amistad de todo punto inquebrantable. Claro. Es decir, ese era Luis Miguel Dominguín en cierta medida, ¿no? Y luego la anécdota de Ava Gardner ya no la voy a contar porque, bueno, es archiconocida, creo que la conoces. Entonces, pues bueno, decían eso, que después de haber compartido felizmente una noche con ella, que naturalmente tenía que salir corriendo porque había que contarlo. Bro. A ver, no, yo no, a ver, cuéntala porque no ¿No la la sé. conoces? No, Bueno, pues ya sabes que entre Luis Miguel Dominguín y Ava Gardner hubo un idilio, pero hubo un idilio real. Además, es un idilio que no se preocuparon de ocultar, ni mucho menos. De hecho, Ava Gardner le acompañó en muchas fiestas e incluso en muchas ocasiones en que iba Luis Miguel en calidad de espectador a los toros. Y Ava Gardner le acompañó aquí en España. Ava Gardner, además, ya sabes que pasó alguna temporada también aquí en España y bueno, pues le acompañó y entre ellos vivieron ese idilio del que te hablaba. Entonces, una vez formalizado el idilio, Frank Sinatra en ese momento era pareja todavía de Ava Gardner, estaban en ese proceso de separación, no se sabía ciencia cierta. Entonces, Frank Sinatra supo que tuvo un idilio con un torero español. Y todo su objetivo pasaba por venir a España a tratar de aclarar ese malentendido. El caso es que, bueno, Luis Miguel Dominguín, la noche que él cuenta que felizmente bueno, pues de alguna manera se corporeiza, y nunca mejor dicho, si cabe, ¿verdad? El idilio con Ava Gardner, cuando realmente bueno, pues, formalizan su condición de pareja, una vez que bueno, pues en ese proceso amatorio han consumado esa suerte, ¿verdad? Entre comillas el término suerte, pues bueno, Luis Miguel Dominguín comienza a vestirse rápidamente y Ava Gardner al parecer le pregunta, pero bueno, ¿a dónde vas? Y más con tantas prisas. Y dice, mira, a contarlo. Es decir, tengo que contar eso, tengo que contar que he estado contigo. Entonces esa es la anécdota que se asocia a Ava Gardner en relación a Luis Miguel Dominguín. Pero es un hombre que ha dado un enorme anecdotario y es un hombre que desde luego pues eso, ha generado muchas filias y muchas fobias, pero es un hombre que como Juan Belmonte finalmente terminó de alguna manera enarbolando la bandera del cinismo, porque bueno, una vez que se dio cuenta de qué pasta está hecha la condición humana, dijo que lo principal era todo aquello que a él le resultara especialmente interesante, no lo que les resultara interesante a los demás.